Ok. Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Silvia, Valentina, Nicole y Francisca. ¿Cómo les fue en las Hola, bien, patrias? bien, bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Estuvieron con sus familias o viajaron? No, en la casa con la familia, ¿no? Ya, súper bien. ¿Y hoy ha estado lloviendo por donde están? Sí, sí, llovió un poco, pero ya está despejado todo. Un rato Sí, nomás ya. fue. Sí, igual por acá. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar con la clase número 3 de este primer módulo Ya. y voy a... Ya. Ah, ya. Listo. Entonces venimos hablando del decreto 466, ¿cierto? Estamos hablando de que es responsabilidad del químico farmacéutico el despacho de psicotrópicos, de estupefacientes. El director técnico o quien lo reemplaza será responsable también de preparar las recetas magistrales, oficinales, preocupándose que el envase de la preparación aparezca claramente señaladas las instrucciones del uso, ¿cierto? De cómo se debe emplear, sobre todo cuando son preparados magistrales, em, digamos en cremas o suspensiones o gotas, como asimismo las condiciones de almacenamiento que aseguren su estabilidad y conservación. Entonces, para la parte de los preparados magistrales, todo el aspecto de la fecha de vencimiento varía, ¿cierto? Es un poco más próxima porque son fármacos elaborados en el momento, tienen fechas de vencimiento más cercanas. La idea es que se puedan utilizar durante el mes, y las recetas, por ejemplo, que se dan de manera permanente tendrían un plazo hasta 6 meses, o por 3 meses, pero generalmente se retiran cada mes. O sea, se da la presentación para 30 días de uso del medicamento. También es el encargado de preparar o de supervisar el fraccionamiento de envases clínicos, que es más o menos el corte de blister. Esto lo puede hacer también un auxiliar de farmacia bajo la supervisión del químico farmacéutico, ¿cierto? Una capacitación, porque no solamente es el proceso, sino todos los aspectos normativos, teóricos, hay guías, hay protocolos de despeje de línea, de la limpieza de las áreas, de cómo están ordenados, por ejemplo, los materiales para empaque o los principios activos, pues de dónde vamos a tomar como esos blisters, que vamos a generarle el fraccionamiento. Recordemos que nunca abrimos directamente el medicamento ni quedamos directamente con él, sino que es el corte del envase primario. Debe extender copia de las recetas de medicamentos, sea receta retenida blanca o cheque, cuando sean solicitadas. Entonces ustedes saben que cuando los clientes llegan a la farmacia a pedir su medicamento y este medicamento se vende bajo una condición de venta con receta retenida, pues nosotros en la farmacia nos tenemos que quedar con la receta original, pero los clientes pueden y tienen todo el derecho, están en toda la libertad de solicitar la información de la receta. Entonces, la persona puede solicitar una copia, se le saca una fotocopia o incluso pueden tomarle una fotografía para llevarse su receta, ¿cierto? No la original nunca, em, para que puedan identificar y hacer un uso correcto del medicamento de acuerdo a la prescripción, cómo se debe tomar, la cantidad de comprimidos, cada cuánto y la duración. Y debe velar el químico farmacéutico por el sistema de almacenamiento de los productos farmacéuticos, asegurando su conservación, estabilidad y calidad. Entonces, el
Químico farmacéutico, recordemos que es el director técnico de la farmacia y sobre él recae la responsabilidad. Sin embargo, no quiere decir que sea el único encargado de realizar todas estas actividades, ¿cierto? Las actividades se comparten em, entre todos las personas que trabajan en la farmacia, pero siempre la parte, digamos, legal, alguna situación con medicamentos va a caer sobre el químico farmacéutico como director técnico. Debe establecer las especificaciones de calidad para la adquisición de los productos que serán utilizados en el recetario magistral y oficinal. Entonces debe elegir cuáles son las características de estos productos que son materia prima, siempre y cuando en la farmacia haya un recetario magistral, ¿cierto? Porque recordemos que puede existir un recetario magistral o la farmacia puede tener un convenio con un tercero, laboratorio u otra farmacia que realice recetas magistrales, ¿cierto? Que realice preparados magistrales. De hecho, la mayoría de farmacias que vemos en nuestro comercio no tienen recetario magistral, pero en Santiago sí hay más cantidad, están centralizadas. Generalmente no todas las Ahumada, por ejemplo, tienen recetario magistral, pero se centrifican en algunas farmacias que sí generan este servicio, entonces mandan las solicitudes desde todas las farmacias hacia allá y devuelven el producto, ¿cierto? El preparado magistral. Lo mismo pasa con Salcobrán, con Cruz Verde. En cuanto a las farmacias independientes, hay algunas que prestan el servicio de fraccionamiento ahí en la farmacia, pero la mayoría de ellas tiene convenio. Entonces, por ejemplo, una farmacia independiente pequeña de barrio en la que trabajé hace mucho tiempo tenía convenio con Salcobrán. Y había otra que tenía convenio con un laboratorio de Santiago, entonces se mandaban a elaborar a Santiago y llegaban al día siguiente. Entonces así funciona más o menos esta parte de preparados magistrales. También es el encargado de capacitar al personal auxiliar y supervisar el correcto desempeño de las funciones de ellos, ¿cierto? Todo lo que delegue el químico farmacéutico a los auxiliares, pues tiene que hacer supervisión de ello, tiene que garantizar que se cumple o que se tenga todo el conocimiento los auxiliares para desempeñar esas actividades. Entonces, esa parte también, supervisar que el funcionamiento y actividades de la farmacia se desarrollen dentro del marco de la legislación sanitaria vigente y que se cumplan todas las normas e instrucciones que emanan de la autoridad sanitaria en relación a las farmacias. Entonces, es el que está pendiente de que todo se realice conforme a la legislación farmacéutica, que los medicamentos se vendan bajo la condición de venta que deben venderse, ¿cierto? Si un medicamento es de venta directa, pues que no se esté pidiendo una receta para venderlo y viceversa, ¿cierto? Si en, estamos, por ejemplo, hablando de un corticoide, betametasona o estamos hablando de dexametasona, de hidrocortisona, entonces que no se esté vendiendo sin una receta de respaldo, ¿cierto? Y que además es una receta retenida, porque todos los corticoides se venden con receta retenida, ya por todas las situaciones que generan los corticoides, múltiples posibilidades de efectos secundarios. Por ejemplo, que un antibiótico se esté vendiendo con receta médica. Hay algunos antibióticos que se venden con receta médica simplemente presentada y otros con receta médica retenida, que se estén solicitando las recetas debidamente, que se revisen, que se acepten recetas en buen estado, ¿cierto? Estar siempre pendiente de cualquier duda, de cualquier consulta que pueda surgir de la parte de legislación también que se vendan los medicamentos como se tienen que vender, porque pasa mucho que hay farmacias que, por ejemplo, venden codeína sin receta y venden harta cantidad porque se hace un uso recreativo de este medicamento. Entonces, en esas farmacias muchas veces o no hay químico farmacéutico o lastimosamente el químico farmacéutico eh,
como pasa de largo con esa indicación y en ese caso pueden haber reclamos y no solamente reclamos, sino en caso tal de que el ISP compruebe que se están vendiendo, en este caso opioides, sin la condición de venta que debe ser, pues pueden incluso hasta cerrar la receta, cerrar la farmacia o se pueden generar multas o el químico farmacéutico incluso puede perder el título, etcétera. Retirar de circulación los productos farmacéuticos a la fecha de vencimiento. Como les he dicho, todo es un trabajo colaborativo en equipo, pero quien es el responsable directo es el químico farmacéutico. Entonces, si en una farmacia se dispensa un medicamento que venció el mes pasado, quien tiene que, digamos, respaldar esta situación o quien tiene que hacer frente a esto es el químico farmacéutico. Mantener al día los registros de las recetas dispensadas de medicamentos psicotrópicos y estupefacientes. Entonces, recordemos que para el caso de medicamentos psicotrópicos como las benzodiazepinas, que aquí entra clonazepam, bromazepam, alprazolam, clotiazepam, diazepam, alprazolam, todos estos medicamentos eh, deben ser vendidos con receta médica retenida, ¿cierto? Y por otro lado tenemos los estupefacientes, como por ejemplo todo lo que son opioides, la morfina, los medicamentos también psicotrópicos que se venden en receta cheque, como el metilfenidato, la fentermina, la lisdexanfetamina, los opioides fuertes, como la morfina, ¿cierto? Entonces, todos estos medicamentos se venden con una receta de respaldo, ¿cierto? Una receta retenida, que puede ser una receta blanca o puede ser una receta cheque. Esta dispensación debiese realizarla directamente el químico farmacéutico y él tiene que hacer registro de estas recetas en libros, ¿cierto? Tenemos un libro para psicotrópicos y tenemos un libro para estupefacientes. Entonces, toda receta que llegue tiene que diligenciarse este libro con la información de la receta. En el caso de las recetas cheque, por ejemplo, el fenobarbital también es un medicamento que se dispensa con receta cheque, entonces acá hay que colocar la fecha, se debe colocar el folio, ¿cierto? El folio de esta receta, folio que nosotros dejamos de manera interna en la farmacia, ¿cierto? Se han llegado 5 recetas de fenobarbital, entonces debe haber, digamos, un folio hasta el número 5 y si me está llegando una receta nueva, tiene que ser el folio número 6. Entonces va la información del paciente, el RUT, el nombre del médico, el RUT del médico, la cantidad que se está despachando, ya el saldo que me está quedando. También en ese libro se ingresa la información de lo que llega, ¿cierto? Las unidades que yo compro para tener disponible en la farmacia. Entonces también tengo que hacer los ingresos y todo tiene que cuadrar. Entonces se tiene que mantener al día todos estos registros para que si viene el ISP, si viene la Seremia a fiscalizar, pueda hacer una revisión fácil. Porque si, por ejemplo, yo tengo amontonadas todas las recetas cheque que me han llegado en el último mes, queda muy difícil para el ente fiscalizador, llámese ISP en la región metropolitana o llámese Seremi en el resto del país, les va a costar mucho más verificar que todo lo que me ha llegado a mí en la farmacia es lo mismo que ha salido y lo que está disponible aún en la farmacia. Entonces ellos solicitan, ellos más que solicitan, ellos exigen que este asentamiento de recetas, este registro de recetas esté al día. ¿Cuánto tiempo? Eso va a depender de qué cantidad sale de recetas a la semana. Generalmente puede ser máximo 7 días. Es lo que siempre, por ejemplo, he manejado yo, máximo 7 días. Entonces, asiento todos los viernes. Por ejemplo, en el CESFAM, cuando trabajaba en farmacia independiente, asentaba todos los días todas las recetas que llegaban
y en farmacia de cadena también lo hacía, ¿cierto? Siempre que llegaba una receta, la registro inmediatamente. En otras farmacias de cadena o independientes, tienen como un bolsillito, tienen un lugar donde almacenan las recetas y el químico farmacéutico hace el registro de manera semanal o lo hace 2 veces a la semana, ¿cierto? Pero nunca sobrepasando estos 7 días. También es el responsable de comunicar por escrito al director del servicio de salud respectivo el horario en que ejercerá sus funciones, ¿cierto? Entonces, se debe notificar el horario de funcionamiento de la farmacia, pero también el horario de funcionamiento del químico farmacéutico. Y el horario de QF debe ser equivalente al horario de apertura de la farmacia. Siempre que haya una farmacia abierta, debe haber un químico farmacéutico. Si, por ejemplo, en el día se abre la farmacia 12 horas, 12 horas se debe tener presencia de químico farmacéutico. Entonces, si, por ejemplo, el químico farmacéutico, que es el director técnico de la farmacia, solamente trabaja 8 horas, pues entonces hay que contratar un part-time, un QF2, un subdirector o como lo llamen, cada una de las farmacias del país, pero debe estar cubierto todo el tiempo. Que pueda faltar en algún momento, sí, ¿cierto? Puede ir a hacer una diligencia, puede ir a una cita médica, pero todo tiene que dejarlo respaldado en el libro de visitas, ¿cierto? Tienen que colocar: hoy 26 de septiembre me ausento de la farmacia a las 5:30 para hacer, no sé, un trámite personal, regreso a tal hora, ¿ya? Si de pronto el ISP, si de pronto el Ceremi viene a fiscalizar la farmacia, en ese instante, entonces si el químico no está, ustedes como auxiliares le pasan el libro, donde se dejó la anotación, a la Ceremi para que pueda validarlo. Y ellos pueden esperar, al químico farmacéutico. Nos comunicamos con el químico farmacéutico. Generalmente ustedes, llaman al químico farmacéutico y le dicen: mire, está el ISP. Entonces, el químico farmacéutico puede devolver, y el ISP lo puede esperar, ¿cierto? O si decide no esperarlo, también puede hacer eso. Es criterio del ISP, pues de las personas que visitan en nombre del ISP o de la Seremi. Pero si, por ejemplo, se pasa del tiempo que el químico farmacéutico lo anotó en el libro, ¿cierto? Y dijo que volvía a las 6:30 y son las 6:45, puede cerrar la farmacia el Ceremi o el ISP, ¿cierto? Puede bajar las mamparas, y evitar que se siga entregando medicamentos hasta que vuelva el Mm. químico farmacéutico. Ya, si de pronto el ISP o Ceremi llegan y fiscalizan y no hay químico farmacéutico y no hay nota, inmediatamente puede, ¿cierto?, cerrar la farmacia y sellarla, para que no pueda seguir funcionando. Y para abrirla nuevamente, pues tiene que pasar todo un proceso, jurídico, administrativo, para volver a abrir la farmacia, y van a haber multas porque había una farmacia abierta sin químico farmacéutico. Respecto al auxiliar de farmacia, entonces se da calificativo de auxiliar de farmacia a la persona que cuenta con autorización sanitaria para desempeñarse como tal bajo la supervisión del director técnico, ¿cierto? Previa comprobación de sus aptitudes y el cumplimiento de los siguientes requisitos. Entonces, el primer requisito es que se haya cumplido, se haya cursado el cuarto año de enseñanza media, ¿cierto? O estudios equivalentes calificados por el Ministerio de Educación en caso tal de que sea, por ejemplo, una persona extranjera. En segunda medida, haber desempeñado labores de bodegaje, de reposición, trabajar en una farmacia, o manejo, por ejemplo, de productos farmacéuticos durante un año, ¿cierto? Y cuando pasa este año, el químico farmacéutico realiza un certificado para llevarlo a la Seremi, ¿cierto? En este punto se lleva a la Seremi, se presenta el examen de competencia en el que se, miden tres aspectos: la regulación farmacéutica,
respecto a venta y distribución de productos farmacéuticos, que es lo que estamos viendo en este primer módulo, ¿cierto? En segunda medida, las condiciones adecuadas de almacenamiento y venta de productos farmacéuticos. Y en tercera medida, la acción terapéutica y también contraindicaciones de productos farmacéuticos cuya condición de venta es directa. La Secretaría o las Seremis de Salud correspondientes, de acuerdo a la región donde nos encontremos, son quienes otorgan la autorización sanitaria al auxiliar de farmacia y emite el certificado de esta constancia, ¿cierto? Son ellos los que dan el pase libre, ¿cierto? El certificado de auxiliar de farmacia. Las Seremis en las regiones y el ISP en la región metropolitana. Asimismo, dicha secretaría lleva el registro respectivo y notifica a la Superintendencia de Salud para los efectos de los registros relativos a prestadores individuales de salud. Entonces, en esa medida, ellos mismos, ¿cierto? Cuando emiten el certificado de auxiliar de farmacia, ellos mismos son quienes notifican a la superintendencia para que ustedes ya aparezcan en la plataforma de prestadores individuales de salud. Listo, respecto al funcionamiento de la farmacia, entonces tenemos que se deben tener unos libros oficiales, ¿cierto? Tenemos el libro de inspección, que es el libro que yo les indico en donde el químico farmacéutico tiene que dejar la nota indicando que se va a ausentar por un tiempo específico. Allí también puede escribir la Seremi, puede escribir el ISP, pueden dejar las actas de fiscalización. Pueden dejar anotaciones el químico farmacéutico, por ejemplo, de que hubo pérdida de algún medicamento o que queda pendiente tal receta, pues aspectos como del diario funcionamiento que tenga que ver con los medicamentos, no cosas como del aseo o de que le corresponde trabajo a tal persona y a tal otra, no, todo lo respectivo a los medicamentos o cosas, por ejemplo, sobre la respuesta de algún reclamo, o que queda pendiente, o que se recibió tal correo, o que se recibió el calendario de turnos del mes, ¿cierto? Todo sobre el funcionamiento relativo a medicamentos que pueda interesar a la Seremi, que pueda interesar al ISP. Hay un libro de fraccionamiento de envase. Entonces recordemos que en la farmacia no solamente se venden medicamentos, sino que también se elaboran productos magistrales, oficinales y que también se hace fraccionamiento de envase, ¿cierto? La mayoría, bueno, no la mayoría de las veces, pero sí en algunas farmacias se hace fraccionamiento de envase. Como les comenté anteriormente, las que no hacen ese fraccionamiento en el lugar, pues tienen un convenio también con otra farmacia que sí hace ese fraccionamiento de envase. Le resalto nuevamente que este fraccionamiento, nosotros nunca tenemos contacto directo con el medicamento, no sacamos los comprimidos de los blisters, no sacamos los polvos de los sobres, nada de eso, simplemente se hace recorte para generar unidades, ¿ya? Pero siempre, siempre, siempre en su envase primario. Entonces es básicamente o equivalente a lo que hacen en los consultorios, ¿cierto? Que te entregan la cantidad de ibuprofeno para tu tratamiento, la cantidad de antibióticos para tu tratamiento, el losartán para el mes completo, la hidroclorotiazida, ¿cierto? Y hay recorte de blister para entregar la dosis exacta. Se tiene que tener un libro para el control de estupefacientes. Ya recordemos que los estupefacientes son los medicamentos que tenemos con estrella roja. Aquí tenemos básicamente los opioides, opioides fuertes. Y tenemos medicamentos psicotrópicos. Tenemos otro libro específico para medicamentos psicotrópicos. Los medicamentos psicotrópicos son, recordemos, los de estrella verde. Aquí entran las benzodiazepinas, todo lo que son clonazepam, bromazepam, clonazepam. También entra de manera, digamos,
mm, como eh, particular la buprenorfina, los parches de buprenorfina que se venden en Chile. Siendo un opioide, no se vende en Chile como estupefaciente por la concentración que tiene, ¿cierto? Que es un poco más baja. Entonces se vende como psicotrópico. O bueno, tiene toda la parte administrativa como psicotrópico. Se vende en receta blanca. Aquí también está el metilfenidato, ¿cierto? Es un psicotrópico que se prescribe en receta cheque. La lisdexanfetamina también, que también es para el TDAH, para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. También la fentermina es un psicotrópico que se prescribe en receta cheque, pero siempre se va a sentar en el libro de psicotrópicos, ¿cierto? Los psicotrópicos se asientan, se registran en el libro de psicotrópicos. También se tiene que tener un libro de reclamos y debe haber una anotación legible en la sala de ventas, ¿cierto? Legible para el usuario de que hay disposición, hay disponibilidad de un libro de reclamos para que la persona pueda realizar algún reclamo si lo considera. ¿Cuáles son los reclamos que más dejan las personas? Por ejemplo, que llegaron a la farmacia, solicitaron un medicamento y no había, ¿cierto? Entonces, esa es una de las razones. Pero digamos que el problema aquí es cuando uno de esos medicamentos que están reclamando, que no hay en la farmacia, sea un medicamento del petitorio mínimo. Entonces, en la farmacia nunca, nunca puede faltar medicamentos que sean del petitorio mínimo, que es una lista de medicamentos que son los mínimos con los que debe contar una farmacia, ¿cierto? En todo momento. Son como los medicamentos esenciales. En caso tal de que por alguna situación país no se tenga el medicamento, por X, Y razón, porque de pronto no se encontró principio activo para elaborarlo o se venció la patente o lo que sea, las distribuidoras, las droguerías, las bodegas emiten unas cartas de desabastecimiento. Entonces, si por ejemplo la persona pregunta por paracetamol supositorios, por poner un ejemplo, y resulta, este es un medicamento del petitorio mínimo, y resulta que no lo tenemos, pero tenemos la carta de desabastecimiento, entonces hay que entrar a explicarle al usuario de que muy probablemente no lo va a encontrar en otra farmacia porque hay un quiebre de stock nacional. ¿Ya? Y se le sugiere que regrese donde su médico para que le haga un cambio de medicamento, sea vía de administración, ¿cierto? Que prefiera de pronto paracetamol en otra presentación para vía de administración diferente, oral, comprimido, suspensión, gotas, lo que sea, o por ejemplo cambiar a supositorios de diclofenaco, ya eso ya sería criterio del médico, pero este es uno de los reclamos más comunes que uno se encuentra con el libro. Si son medicamentos que no hacen parte del petitorio mínimo, pues se le responde a la persona porque no se tiene o porque la farmacia no vende este fármaco en general o por desabastecimiento de, por ejemplo, del distribuidor. Pero si es un medicamento del petitorio mínimo, se tienen 3 días para dar respuesta. ¿Ya? Y la respuesta no solamente se le da al usuario, sino también se tiene que enviar copia de la respuesta a la Seremi o al ISP. Ya, y tenemos que tener además un protocolo de atención de reclamos dentro de la farmacia. La farmacia debe contar con el servicio de fraccionamiento, sea por ella misma o mediante servicio prestado por un tercero, que es lo que yo les comentaba. La mayoría de farmacias no tienen como el espacio acondicionado y autorizado para hacer fraccionamiento, pero sí tienen convenios con terceros, con otros laboratorios, con otras farmacias para que realicen este servicio. Sin embargo, si, por ejemplo, un usuario, un cliente, viene a solicitar
un medicamento fraccionado, pues se va a demorar más tiempo en obtenerlo porque tienen que mandarlo a preparar a la farmacia y tienen que regresar. Entonces esto resulta igual un poco impráctico para un cliente que requiere el medicamento inmediatamente, ¿ya? Esa es, digamos, una situación que se ve. Las personas dicen, no, pues voy a comprar de una vez la caja de ibuprofeno o la caja completa de antibióticos, ¿cierto? Porque no voy a esperar, tendría que dejarlo pago, tendría que volver mañana y empezar, posponer el tratamiento. Entonces, eso es lo que pasa como en la práctica, ¿cierto? En lo real. La norma muchas veces dice una cosa, ¿cierto? Pero no te dice cómo hacerlo o no piensa más allá de que a veces no es algo práctico. El horario de atención de la farmacia es determinado por su propietario, ¿cierto? No es impuesto por Seremi, no es impuesto por ISP. Ya si una farmacia quiere atender solo las mañanas, puede hacerlo. Si no quiere abrir los sábados, si no quiere abrir los domingos, es decisión del dueño de las farmacias o de la cadena, la parte central de las cadenas, pero la única condición en que sí tiene que estar abierto todo el día es si es su horario de farmacia de turno, ¿ya? Hay farmacias también que cierran a mediodía, hay unas que cierran, por ejemplo, a la 1 de la tarde y vuelven y abren a las 3 de la tarde, por ejemplo. Esto lo pueden hacer, ¿cierto? Siempre y cuando lo notifiquen al ISP o a la Seremi, pero menos el día que tiene turno de salud. Ya en la región metropolitana, en Santiago Centro, no hay farmacias de turno porque hay una Salcobrán de la Posta que realiza todos los turnos, ¿cierto? Está abierta 24/7, pero la condición cambia para el resto de farmacias del país, en las partes de regiones, en las comunas, sobre todo en los lugares más alejados, sí hay farmacias de turnos que se distribuye el total de turnos de la comuna entre el número de farmacias que hay. Entonces, de acá importante saber que el horario de funcionamiento lo elige el propietario, debe ser notificado al ISP, debe anunciarse al público mediante un letrero que se coloque en la parte externa de la farmacia, ¿cierto? Pero solamente el día que tiene, por ejemplo, el turno de salud en la comuna, ese día sí tiene que ir todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del otro día. Los turnos obligatorios son fijados semestralmente por el ISP. Entonces, si tenemos 30 días y tenemos 30 días del mes y tenemos 15 farmacias, entonces el ISP Seremi asigna 2 días de turno para la farmacia, ¿cierto? Generalmente es así. A veces hay distribuciones un poco diferentes. Por ejemplo, hay algunas farmacias que hacen más turnos que otras porque respaldan turnos de otra Cruz Verde, por ejemplo, que está en un mall y las del mall no pueden tener horarios, turnos de salud. Ya toda farmacia debe indicar mediante un cartel el listado de farmacias de turno. Ustedes han visto que si ustedes pasan por una farmacia cerrada, tiene igual al lado, o fíjense si de pronto no se han fijado, tienen un letrero de cuándo le corresponde a cada farmacia hacer el turno. Ya, y esto tiene que estar afuera, ¿cierto? No puede estar pegado en el vidrio y después se baja la mampara y ya no se ve. No, tiene que ser visible aun cuando la farmacia esté cerrada. Y durante el turno se debe atender público en forma ininterrumpida, ¿cierto? Es lo que les comentaba. Hay farmacias y muchas farmacias que, por ejemplo, atienden en la mañana de 9 a 1 de la tarde y después se van a colación 1 hora, cierran, por ejemplo, de 1 a 2 o de 2 a 3 y regresan y vuelven y abren. Esto lo pueden hacer, ¿cierto? Notificado al ISP menos el día en que le toca el turno de salud, ¿cierto? Ese día tiene que estar abierto las 24 horas del turno.
Y como les digo, por ejemplo, los turnos empiezan siempre a las 9 horas y van hasta las 8:59 horas del día siguiente, porque a las 9 horas del día siguiente ya le corresponde a la farmacia del próximo día. Se entiende por turno la apertura obligatoria de una farmacia en un horario determinado, el que se realizará previa asignación mediante resolución del instituto, con la finalidad de asegurar una adecuada disponibilidad de medicamentos en días inhábiles y feriados legales y en horario nocturno. Entonces, muchas farmacias, por temas de seguridad, optan por tener una ventanilla pequeña para atender desde ahí. De hecho, hay muchas farmacias que establecen que en estos horarios solamente venden medicamentos y productos de primera necesidad o de urgencia. ¿Ya? Porque a veces llegan, por ejemplo, personas necesitando cosas importantes, pero tienen que hacer una fila porque hay alguien que está comprando un perfume, que está comprando esmaltes, ¿cierto? Entonces, la idea es que estas farmacias funcionen para productos de primera necesidad, ¿cierto? Para situaciones de medicamentos que la persona viene saliendo del hospital, de la clínica y necesita buscar el medicamento. Entonces, para esto, el servicio, el ISP o la Seremi, confecciona antes del 30 de noviembre y antes del 30 de mayo de cada año las nóminas de los turnos que se deberán cumplir en el semestre siguiente. Entonces, por ejemplo, a nosotros em, para empezar, antecitos de que empiece el semestre, de que empiece, por ejemplo, julio, eh, entonces hasta el 30 de mayo, más o menos, Seremi y SP revisan, establecen qué farmacia va a estar abierta tal día, cuál otra y eso. Y durante el mes de junio ellos informan a todas las farmacias, ¿cierto? Indicándoles, mire, estas son los turnos de salud de este semestre, ¿cierto? Que empiezan el 1 de julio hasta el 30 de diciembre. No puede negarse a hacer el turno, ¿cierto? Esto no se puede hacer. El turno se asigna y la farmacia tiene que cumplir con esta, con este día, ¿cierto? Si de pronto el químico farmacéutico de esa farmacia no puede estar ese día o pasa alguna cosa, es responsabilidad de la farmacia conseguir a otro químico farmacéutico, conseguir auxiliares o en caso tal, en situaciones más complejas en las que, por ejemplo, supe del caso de una farmacia que fue fiscalizada, no tenía químico farmacéutico, la cerraron, la sellaron y les tocaba el turno de salud pasado mañana. Entonces, ¿qué hizo el dueño de esa farmacia? Le pagó a otra farmacia para que hiciera el turno de salud que le correspondía hacer. Entonces, hay que buscar maneras, ¿cierto? En caso tal de que nadie le quisiera hacer el turno, pues tiene que informarlo al ISP, igual tiene una válida justificación, la farmacia se encuentra cerrada. Pero más o menos así funciona esto. No es como que, ah, no, yo no quiero hacer turno el 18 de septiembre o no quiero hacer turno el 24 de diciembre. No, el día que le tocó, tiene que hacerlo, ¿ya? Y lo mismo pasa para el siguiente semestre. Entonces, hasta el 30 de noviembre, el ISP o Seremi revisa los turnos a quién se los va a asignar. En el mes de diciembre, comunica ¿ya? Y ya a partir del 1 de enero empieza, ¿cierto? Todo el programa. Una copia de esta nómina, ¿cierto? De esta nómina que es esta, por ejemplo, esta que tenemos de Punta Arenas. Eso es una resolución, ¿cierto? Esto no es así como así tan el dibujo, sino que es un documento blanco, una resolución del servicio perdón, de la Seremi, por ejemplo, de la Seremi de Aconcagua, por ejemplo, de la región metropolitana, emite una resolución. Esta es la que él manda para todas las farmacias, pero además eh, se remite una copia dentro de los primeros 15 días,
de los meses de diciembre y junio, ¿cierto? Que es lo que les comentaba, a Carabineros, ¿ya? Para que ellos también tengan esta información. También se puede difundir mediante los medios de comunicación. El ISP y Ceremi notifica, como les decía, notifica esta resolución indicando y dando estas fechas a los directores técnicos de la farmacia, personalmente, por carta certificada, por correo electrónico, los turnos que deberán cumplir en el semestre siguiente. Sin perjuicio de lo señalado, los DT pueden ser notificados mediante correo electrónico si de manera anterior se ha indicado que esta va a ser como la vía o el canal de comunicación oficial. Entonces, cualquiera que sea el medio de notificación, esta deberá efectuarse en la primera quincena de los meses de diciembre y de los meses de junio. Ya, esto dice que es así, pero a mí muchas veces me han llegado notificaciones como la segunda quincena de estos meses. Para los efectos de la fijación de los turnos, el instituto debe considerar datos poblacionales, así como la cantidad de farmacias, almacenes farmacéuticos y establecimientos de salud existentes en la localidad, sus respectivos horarios de atención al público y su accesibilidad. Entonces, ¿qué pasa con las comunas que solamente tienen una farmacia? Entonces, no pueden obligar a esta farmacia a que haga un turno, o sea, a que haga los 30 turnos de salud del mes y los 365 del año, ¿cierto? Entonces, muchas comunas que son pequeñas digamos que se anexan a comunas más grandes. Entonces, por ejemplo, si tienen una comuna siguiente que es mucho más grande, con, digamos, 20 farmacias, entonces la población de esta comuna va a esta otra comuna. Entonces, no necesariamente se abre la farmacia de esa comuna. Por ejemplo, conozco el caso de una comuna que solo tiene dos farmacias, ¿cierto? Es una farmacia Simi y es una farmacia independiente, Farmavida, que no abren los fines de semana. Entonces, como hay un hospital en esa comuna, hacen como una rotación para atender por lo menos los domingos hasta las 2 de la tarde. Entonces, un domingo hasta las 2 de la tarde le toca a uno, otro domingo a otro y al otro vuelve el primero, o sea, cada 15 días. Pero esto lo deben revisar las farmacias en conjunto con ISP o Ceremi, ¿cierto? No puede ser como para este caso de farmacias que son tan pequeñas, que están en comunas tan alejadas, que digamos no abren esos días, no abren todos los días, no se les puede obligar pues como de manera tan tajante porque son farmacias privadas y en caso tal de que no les convenga estar abiertos y pagándole a un químico farmacéutico toda la noche, pues va a quebrar la farmacia. Entonces también hay situaciones excepcionales, ¿cierto? Que obviamente no pasan en Santiago Centro ni en no en las principales ciudades del país, donde abundan las farmacias, donde hacer un turno de salud al mes pues no tiene inconveniente, ¿cierto? No va a generar un impacto considerable, pero sí en una farmacia pequeña que le cuesta pagar, digamos, a un químico farmacéutico en una comuna donde nadie va a ir a esa hora a comprar medicamentos porque ni siquiera hay servicios de salud, no hay centros de salud, no hay hospitales, no hay clínicas, entonces eso pasa, ¿cierto? Como dependiendo de las condiciones que se den, o se anexan a una comuna más grande o se hacen como eh, estos acuerdos con ISP y el resto de farmacias que haya. Para lo anterior, el instituto deberá considerar aspectos geográficos y de transporte, ¿cierto? Porque eso es otra situación, relacionados con la accesibilidad de la población a los establecimientos señalados en el inciso anterior y a los medios de transporte público. Ya eso es Ujú. otro dilema, porque muchas veces en estas comunas tan alejadas, pues no hay cómo transportarse a la otra comuna más grande. Entonces todo eso se tiene que como que pensar bien, ¿cierto? Eso se tiene que ver el caso puntual en las regiones que pasa esto.
En las localidades donde existan farmacias de urgencia, los turnos que asigne el instituto no pueden exceder de la medianoche. En aquellos lugares donde no existan establecimientos de expendio de medicamentos al público, el Ministerio de Salud debe adoptar las medidas necesarias para la adecuada disponibilidad de fármacos a través de los establecimientos de salud. Entonces, por ejemplo, si hay un hospital en una comuna muy alejada, ¿ya? Y no hay farmacias en esa comuna, y si una persona sale de urgencias, muchas veces se le solicita a estos servicios, a estos establecimientos, tener disponibilidad de los medicamentos para entregarlos, ¿ya? Entonces, esas realidades son muy puntuales. Miren, por ejemplo, acá en Puerto Natales, en el año 2024, solamente habían 5 farmacias y miren cómo es del 1 al 7, Farmacia Magallanes, del 8 al 14 de enero, Farmacias Alcobrán, del 15 al 21, del 22 al 28 y del 29 al 31. Miren que hay igual farmacias que hacen más días, miren que hay farmacias que hacen menos días. Entonces, eso de qué va a depender también de lo que le convenie a las farmacias. Hay farmacias que les gusta hacer los turnos de salud, ¿cierto? Porque el mismo dueño de la farmacia es el químico farmacéutico, o porque igual se mueve harto y se vende harto, entonces prefiere hacer los turnos en las noches. Pero hay otras farmacias que no les gusta hacer turnos en la noche, entonces para ellos está bien menos días, pero siempre en acuerdo, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, esta farmacia Magallanes no quisiera hacer más turnos, pues todo se tiene que hacer de manera equivalente para todos, ¿ya? Pero ya cuando uno prefiere más y el otro menos, ahí sí se puede entrar en acuerdos. Ninguna farmacia puede eximirse de los turnos fijados por el ISP-CEREMI. No obstante, en casos debidamente calificados, el instituto podrá suspender el cumplimiento del turno por el tiempo que estime prudencial, designando en su reemplazo otra farmacia que lo haga. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, cuando cierran una farmacia, cuando se cierra por voluntad del dueño o por cierre del ISP Ceremi, ¿cierto? Porque hay, digamos, trámites que se tienen que llevar a cabo y que pueden durar un mes, la farmacia cerrada para volverla a abrir porque se infringió alguna situación, alguna norma. Entonces, el Ceremi sabe que ese mes esa farmacia no va a hacer sus turnos, entonces se los delega a otras farmacias, ¿ya? Eso es lo que pasa generalmente, ¿ya? De esa manera. O si la farmacia notifica que no seguirá funcionando, por ejemplo, los turnos se enviaron en diciembre del año 2024, eh, y resulta que ya íbamos en abril y el dueño de la farmacia dijo, no, esta farmacia a mí no me está rentando, no me sirve, no puedo mantenerla, no puedo seguir, los gastos son hartos, entonces tengo que cerrarla, pues quebré. Entonces él notifica al ISP y le dice, no voy a poder dar continuidad a mis turnos de salud de mayo ni de junio, ¿cierto? Porque voy a cerrar la farmacia. Entonces ahí el ISP Ceremi tiene que buscar otras farmacias que le cubran esos turnos, ¿ya? Pero todo tiene que ser avisado. Pero no, como les decía, no es como yo no quiero hacer tal día, o es que justo cayó el 19 de septiembre o el 18, o cayó en feriado, o cayó un sábado, o cayó un domingo, o cayó en Navidad, no, ¿cierto? No hay pretextos para eso. Tratándose de aquellas farmacias que se encuentren instaladas al interior de otros establecimientos, ¿cierto? Básicamente, farmacias que se encuentran en los malls, a ellos no se les asigna turnos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no se puede abrir todo un mall para que la persona pueda acceder a las farmacias. Entonces esto no se puede hacer, ¿cierto? Esto se le asigna a las farmacias más cercanas o, por ejemplo, sé del caso, por ejemplo, las Cruz Verdes que están en la plaza de las comunas hacen los turnos de salud que le debiesen corresponder a las farmacias a la Cruz Verde que hay dentro del mall de la ciudad.
Ya, pero eso es como consensuado, ¿cierto? Porque igual el ISP no te puede decir, tú lo tienes que hacer todo porque tu otra Cruz Verde está en un mall. No, ya es decisión de la Cruz Verde que le conviene hacer más turnos de salud. Las farmacias deben garantizar en materia de expendio de productos farmacéuticos la transparencia, el acceso a la información, a la veracidad. Entonces deben informar los precios de los productos y esta información se hace en el producto mismo, o sea, todos los productos, o sea, todos los medicamentos de una farmacia tienen que estar etiquetados con el precio. Pero además se tiene que manejar un listado de precios. Este listado de precios puede ser manual, ¿cierto? Puede ser físico o puede ser digital, ¿ya? ¿Qué inconvenientes tiene el físico? Que continuamente pueden haber cambios de precio, ¿cierto? Y se va desactualizando muy rápido y muy fácil. Entonces yo puedo sacar un listado de precios físicos, imprimir las 50 hojas, dejarlas en el mesón para información de los clientes, pero resulta que a los 3 días me llegó un pedido y resulta que los sartán está más caro, los precios han subido de los medicamentos, subo el precio de venta, entonces ahí ya se me queda obsoleto mi listado de precios, 3 días después de que lo había sacado. Entonces por eso tiene sus contras el listado eh, en físico, porque es igual, llega el ISP, llega el CEREMI y te fiscaliza, ellos pueden revisar y el precio que tenemos en este listado tiene que ser exactamente el mismo que tiene etiquetado el producto, ¿cierto? El mismo que está en el sistema. Entonces, esa es la situación y por eso es mejor igual tenerlo digitalizado. Pero no todas las farmacias tienen disponible un computador exclusivamente para que el cliente revise el precio. Entonces, ahí tienen que ir jugando con estas situaciones. La información de los precios de los productos que se encuentren disponibles para su expendio debe ser suministrada al público. Tienen que ser claros, tienen que ser legibles, ¿ya? No se pueden ocultar, ¿cierto? No se pueden tapar, pero ojo, tampoco los precios que le colocamos a las cajas de los medicamentos me pueden cubrir información importante como el código de barras, como por ejemplo la estrella de los medicamentos psicotrópicos y estupefacientes, o el nombre del medicamento, o la concentración, o la vía de administración, ¿cierto? Se tienen que colocar en un espacio donde no haya información en la caja. Está prohibida cualquier expresión o forma de presentación de la información que induzca a un error o a engaño al cliente o que favorezca el uso de un producto por sobre otro, ¿cierto? Por ejemplo, distorsionando o impidiendo la comparación de dos alternativas, ¿cierto? Todo esto de bioequivalencia, de que en la receta se prescriba por principio activo, que se coloque la información del genérico, va en busca de que no se le condicione al cliente comprar una marca específica porque es la marca con la que, digamos, el prescriptor tiene convenio, ¿cierto? O porque es la más rentable para la farmacia. No, esto no se puede hacer, ¿cierto? Esto es lo que pasaba anteriormente, sobre todo con las grandes cadenas, todos estos aspectos de colusión, todos estos aspectos de financiación por laboratorios, en donde a los auxiliares se les asignaba, por ejemplo, ganancias si sacaban medicamentos de laboratorios específicos. Entonces, esto es ilegal. En este punto es ilegal, ¿cierto? Nosotros no podemos influir en la decisión del cliente buscando intereses personales o buscando intereses de la farmacia, ¿cierto? Tiene que ser libre voluntad del cliente. Ya él puede elegir cuál de los genéricos llevarse o cuál de las marcas. Ya otra cosa es que su médico le haga alguna recomendación específica por experiencia del médico, porque ha tenido mejor experiencia con este laboratorio y este no, sobre todo en casos de pacientes epilépticos. Las farmacias deben contar con entonces el listado de precios, ¿cierto? Esto es el medio que permite que no haya una intervención de terceros. Esto
no lo sabe mucha gente. Ustedes pueden llegar a una farmacia y fácilmente pedir el listado de precios para ustedes mismos verificar cuál es el que le conviene más, ¿cierto? Si le mandaron los Sartán, usted puede verificar en este listado de precios cuál de los genéricos le sirve o cuál de las marcas, cuál le conviene más, cuál tiene más cantidad y el precio me conviene más, sin interferencia de un tercero. Chicos, preguntas, dudas hasta acá antes de irnos al receso. Mm, mm, no, por el momento no. ¿Todo claro hasta ahora? Todo claro. Sí. Sí, todo claro. Listo, chicos. Listo, entonces vamos a ir a un receso de 10 minutos y nos vemos entonces un momento mientras que ustedes y yo también vamos al baño, tomamos algo y ahí continuamos, ¿ya? Ya. Uy, mm, 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 siendo, no.
Hola chicos, vamos a continuar. Listo, entonces, todo medicamento disponible para su expendio debe indicar el precio en su envase, ¿cierto? Siempre que salga de bodega hacia las góndolas donde van a ser expuestos, tiene que etiquetarse con el precio. Entonces, tratándose de medicamentos de venta directa ubicados en estanterías u otros dispositivos similares de acceso directo al público, los establecimientos deben informar además su precio, su valor por unidad de medida, o sea, cómo indicar cuánto vale cada comprimido. Y no se debe colocar sobre información importante del medicamento. Ahí está justo el precio en donde se están indicando cuál es el componente del medicamento, cuáles son los excipientes. Ya, entonces ahí no. Por ejemplo, se puede colocar en otras partes donde no haya información importante, sin tapar, sin cubrir al laboratorio, esta información de comprimidos, la marca, ni el código de barras, nada de eso, ¿ya? Para la exhibición y posterior expendio de medicamentos de venta directa, en repisas, en estanterías, en góndolas, en anaqueles, en dispensadores u otros dispositivos similares de acceso directo al público, se debe contar con autorización sanitaria. Entonces, la ley de fármacos llega hace ya varios años, 10 años más o menos, y te dice que ya pueden venderse los medicamentos afuera del mesón, ¿cierto? En góndolas, medicamentos sí que sean de venta directa, productos naturales, ¿cierto? Que no sean con receta médica. Entonces pueden estar, pero el hecho de que exista esta normatividad no quiere decir que automáticamente yo genero una farmacia, yo, digamos, abro una farmacia nueva y decido colocar las góndolas así nada más. No, tengo que pedir autorización al ISP, a la Seremi, para poderlo realizar. Ya generalmente es un paso administrativo, pero hay que hacerlo. Ya yo tengo que tener autorización para poder tener góndolas en la sala de ventas. Las denuncias estampadas en el libro de reclamos que sean en relación a calidad, a seguridad, a eficacia de los productos de la farmacia, ¿cierto? Por ejemplo, que digan, no es que me vendieron un medicamento y al parecer no era el fármaco o al parecer estaba dañado o estaba vencido o cualquier aspecto relacionado sobre todo con seguridad, calidad y eficacia. Así como lo que les mencionaba unos minutos antes, de que si no, si esa farmacia no tiene alguno de los medicamentos del petitorio mínimo y tampoco tiene esa carta de respaldo de desabastecimiento, entonces todos estos reclamos de falta de calidad, de seguridad, de eficacia o de fármacos que no se tienen, siendo del petitorio mínimo, hay un plazo para responder máximo de 3 días por el químico farmacéutico con una copia a la Seremi, ¿cierto? O al ISP, si estoy en la región metropolitana. Entonces, claro, siempre y cuando sean reclamos que traten de estas situaciones. ¿Cuál es la diferencia entre un psicotrópico y un estupefaciente? ¿Qué dicen ustedes? Alguien que lo que se les ocurra. Los psicotrópicos son los que tenemos las cajitas con estrella verde, los estupefacientes con estrellita roja. Nadie por ahí. ¿Será que la diferencia es porque algunos generen dependencia, adicción y los otros no? ¿Será de pronto porque algunos generen tolerancia, dependencia o síndrome de abstinencia y el otro grupo no? ¿Ustedes qué dicen? Nada. Todavía siguen por ahí. Sí, profe, aquí estamos, por lo menos yo. Ya. Listo. Entonces vamos a ver, primero que todo, a qué se refiere cada una de estas palabras. Vamos a ver
a qué se refiere la tolerancia, a qué se refiere la dependencia, qué es la adicción, partiendo por la tolerancia. Entonces, se define como un estado que se presenta cuando el cuerpo se acostumbra a un medicamento, de manera que se necesita administrar una dosis mayor o un medicamento diferente para tener el mismo efecto. Un ejemplo, la oxicodona. La oxicodona es un opioide ya utilizado para el manejo del dolor en diferentes tipos de pacientes. La oxicodona entra como un fármaco problemático en todo el contexto de epidemia de opioides en Estados Unidos, ¿cierto? Por adicción. Entonces, ¿cómo se ve la tolerancia, por ejemplo, acá? Resulta que al principio el médico le prescribe al usuario, al cliente, una oxicodona de 10 miligramos, ¿ya? El paciente tiene un dolor que reporta de 9 en la escala de dolor, ¿cierto? La escala de dolor va desde 0 a 10, ¿cierto? Siendo 0 ausencia de dolor y 10 el dolor más intenso. Entonces, este usuario, por ejemplo, te dice, tengo 9 de dolor y con la oxicodona, la persona dice que baja el dolor a 7. ¿Cierto? Dos escalas de dolor, que un medicamento te baje dos escalas de dolor está bien, ¿cierto? Es efectivo. Te resulta que el paciente está muy bien las primeras semanas, ¿cierto? Con un dolor más bajo, coayudante con otros medicamentos, pero resulta que llega un punto en el que ya esos 10 miligramos, el usuario sigue estando con una escala de dolor de 9 y requiere una dosis de 40 miligramos para bajar dos escalas de dolor, ¿cierto? Bajar hasta 7. O sea, que el usuario está necesitando 4 veces más la dosis de lo que utilizaba al principio para lograr el mismo efecto que al principio, ¿cierto? Entonces, el fármaco ahí se dice está generando tolerancia porque cada vez necesito dosis más altas del medicamento o medicamentos más potentes para tener el efecto inicial que tenía con esa concentración más baja. Dependencia, hay dos tipos de dependencia, hay una dependencia física y hay una dependencia psicológica. Entonces, ¿cómo reconozco una dependencia física? Porque se suspende el medicamento y el paciente empieza a presentar síntomas del síndrome de abstinencia. Entonces, ¿en qué consiste? La persona se coloca sudorosa, ansiosa, llora fácilmente, tiembla, ¿cierto? Se siente angustiada, suda, ¿cierto? Entonces son esta sintomatología como de ansiedad, de nerviosismo, de temblores, ya todo esto es síntoma de dependencia física. ¿Por qué? Porque el cuerpo, con el tiempo, después de mucho tiempo de uso, y esto no solo pasa con los opioides, también pasa con las benzodiazepinas, el cuerpo se va acostumbrando. Los fármacos actúan sobre receptores, ¿cierto? Que son unos componentes de las células. Entonces, los fármacos vienen y se unen ahí a esos receptores y ejercen el efecto. Entonces, el cuerpo se acostumbra a que esos receptores siempre estén, digamos, como unidos con esta opioides, benzodiazepinas o el medicamento que sea. Entonces el cuerpo empieza como a pensar, como una manera de decir, que el estado normal de él es con la droga, con el medicamento, ¿cierto? Entonces en el momento en que yo dejo de darle ese medicamento, el cuerpo se siente extraño, el cuerpo dice, hay algo raro, diferente, porque ya se había acostumbrado al medicamento. Y ahí se empiezan a generar todos estos síntomas de abstinencia. Eso se llama dependencia física, ¿ya? Por otro lado, tenemos la dependencia psicológica. Es más un constructo en el que el individuo, el cliente, empieza a pensar que necesita la sustancia. ¿Cierto? Es un deseo de repetir el consumo por varias situaciones, porque ese consumo le genera bienestar. Estamos hablando de medicamentos, estamos hablando también de drogas ilícitas. Entonces, ese producto, esa droga, ese fármaco, le produce
un efecto agradable, placentero, evasivo, ¿cierto? Ausencia de dolor, ¿cierto? ¿Cómo no va a querer estar una persona sin dolor? ¿Cierto? Se olvida de las cosas, entonces no es una dependencia física, ¿cierto? La persona retira el medicamento y no se generan estos síntomas de abstinencia, pero es un concepto que el usuario, que el cliente empieza a sentir que necesita de esa sustancia para ser feliz, para no tener dolor, para sentirse mejor, para tener situaciones placenteras, agradables, ¿ya? Entonces es más una dependencia psicológica. Y hay como toda una, digamos, hablamos de dependencia física, ya el fármaco, como les digo, se ha unido al metabolismo del cuerpo, ya el cuerpo siente que es parte de él, ¿cierto? Hay un resultado de adaptación, tolerancia, ¿cierto? Aquí también empieza el usuario a necesitar dosis cada vez mayores y se presenta el síndrome de abstinencia. Y en la dependencia psicológica, que es más la parte de adicción, que es un concepto más social, es como ese afán del usuario por consumir, de no poder vivir sin esa sustancia, de no poder dormir sin ese medicamento, de no poder seguir su vida sin eso, ¿cierto? Entonces es más como esa situación social. Y la adicción, que es esa parte de la dependencia psicológica, entonces es un estado permanente en el que a pesar de que la persona sabe que ese fármaco le genera mal, ¿cierto? De que le genera daño, de que le está generando reacciones adversas, de que me está volviendo adicto, de todas esas situaciones, no puede dejar de consumir, ¿cierto? No puede dejar de ir a buscar ese medicamento, de emplearlo, de una dosis más o de aumentar incluso las dosis. Entonces, ¿creen ustedes que sea la dependencia, la adicción, la tolerancia, que sean la diferencia entre psicotrópicos y estupefacientes? No, ¿ya? Porque recordemos que en el grupo de psicotrópicos tenemos las benzodiazepinas, ¿cierto? Tenemos muchos otros medicamentos y pueden generar adicción, pueden generar dependencia, pueden generar tolerancia, ¿ya? Y en los estupefacientes tenemos opioides, claramente, ¿cierto? El ejemplo que hemos dado es de oxicodona, morfina, el fentanilo, sí que abordamos una situación compleja a nivel mundo del consumo de fentanilo. Entonces generan también dependencia, adicción, tolerancia. Entonces, estos conceptos no hacen la diferencia entre estos dos grupos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué me separan unos en estupefacientes y otros son psicotrópicos? ¿Será de pronto la alteración del comportamiento y la percepción, ¿cierto? ¿Será que los estupefacientes me pueden alterar el comportamiento y la percepción y los psicotrópicos no? No es así, ¿cierto? Porque con benzodiazepinas puede pasar esto, se puede alterar la percepción con metilfenidato, con lisdexanfetamina, con, digamos, eh, el fenobarbital, ¿ya? Y también con, por ejemplo, fentanilo, con buprenorfina, con ramifentanilo, con morfina, con oxicodona, ¿cierto? Con toda esta situación, entonces tampoco es la diferencia. Les nombraba el fentanilo porque ha sido una situación compleja desde hace más o menos 2 años y medio en Chile, ¿cierto? En el 2023 empiezan a salir esta serie de noticias que hay una nueva ruta de fentanilo, se están extraviando ampollas de fentanilo de los hospitales, los están comercializando en el mercado negro y cada vez vemos más sujetos drogados con este opioide en las calles. El fentanilo es 100 veces más potente que la morfina. Entonces, imagínense toda la situación y la polémica con este fármaco. Si en Estados Unidos con la oxicodona, que es menos potente que el fentanilo, ahora
abordamos en diferentes países esta problemática y Chile no ha sido ajena a esto. Entonces se han encontrado noticias como que investigan robo de fentanilo desde el hospital de Iquique, robo de cientos de ampollas de fentanilo de centros de salud. Eh, la PDI indica que hay un desvío de esta droga desde los hospitales. Y no sé si ustedes también se dieron cuenta en ese entonces una noticia en San Antonio, de acá de Valparaíso, que una enfermera estaba comercializando, sacando las ampollas eh, de la institución para venderlas afuera. Entonces, eso obviamente, y recuerden que todos estos fármacos hacen parte o están enmarcados en la ley 20.000, ¿cierto? La ley de tránsito, de uso, de distribución ilegal de estupefacientes. Y hay multas, hay cárcel, hay de todo, ¿cierto? Entonces, esa situación y qué está pasando en esos hospitales, cómo se hacen esos desvíos, será que hay complicidad de prescriptores o se hace la prescripción y no se administra el medicamento o se roba de las farmacias, cómo se roba de las farmacias si hay un acceso limitado a las farmacias, que está en resguardo del químico farmacéutico, entonces, ¿qué es lo que está pasando, cierto? ¿Qué es lo que está pasando en cada uno de estos hospitales de donde se ha extraviado, de donde se ha robado estas ampollas? Entonces, ahora sí vamos a saber cuál es la diferencia. Los estupefacientes, cuando hablemos de estupefacientes en general, ¿cierto? En general, hablamos de medicamentos para el control de dolor, ¿cierto? Tienen un índice terapéutico muy pequeño. ¿Qué quiere decir un índice terapéutico muy pequeño? ¿Cierto? Que la dosis mínima efectiva está muy cercana a la dosis mínima tóxica. Entonces yo me puedo mover solamente en un espacio muy reducido de dosis sin generar efectos secundarios, sin generar toxicidad. Y es esta razón lo que hace, bueno, una de las razones que hace que estos fármacos sean tan controlados. ¿Cierto? Porque fácilmente yo puedo pasar de una dosis normal a una dosis letal por las reacciones adversas que genera, porque deprime el sistema nervioso central, que es su reacción adversa más grave, ¿cierto? Hay una depresión del sistema nervioso central y hay coma, hay muerte, y más si se administra con otros depresores del sistema nervioso. Entonces, estos fármacos necesitan seguimiento por parte de especialistas. ¿Cierto? Necesita tener un uso controlado, vigilado, porque si la persona está utilizando un opioide, entonces no debería estar utilizando alcohol, ya porque el alcohol también deprime el sistema nervioso central. O no debería estar utilizando otro fármaco de salud mental que me pueda estar generando también depresión del sistema nervioso central porque me están actuando todo sobre esa parte y la persona deja de respirar. Entonces esa es la situación, la polémica social, ¿cierto? El uso indiscriminado, el contrabando, el robo, toda la situación en el contexto social que generan todos estos fármacos opioides. Hay una epidemia de sobredosis relacionada con la prescripción de analgésicos opioides. Se indica que en Estados Unidos han muerto más o menos, esto era como creo que 2021, 42.000 individuos murieron por sobredosis. 11,4 millones de personas hacen mal uso de opioides de prescripción médica. Imagínense, si Chile tiene una población un poco mayor a 18 millones, si no estoy mal, entonces imagínense la magnitud de esto. Cada día mueren más de 90 ciudadanos estadounidenses por sobredosis de opioides y todo esto empezó por el Oxycontin, ¿cierto? Por culpa de un laboratorio que empezó a prescribir medicamentos con intenciones económicas em, a patologías que no necesitaban necesariamente el uso de este medicamento. Y las personas se volvieron adictas. Después ya no les importaba la prescripción, sino que iban y buscaban en mercado negro estos medicamentos.
el 80% de las personas que consumen heroína abusaron antes de opioides recetados, ¿cierto? O sea que se volvieron adictos de prescripciones médicas. En 2011, más de 1,2 millones de visitas a salas de urgencias fueron por el uso no médico de medicamentos recetados. Entonces hay toda una polémica en Estados Unidos que ahora, en los últimos 5 años, en la última década, se viene acentuando y agravando por el fentanilo. ¿Cierto? Que como les digo es mucho más potente, ¿cierto? Hasta 80, 100 veces más potente que la morfina, que es digamos, el referente. La oxicodona está por acá, imagínense. Y miren el fentanilo, o sea, es el opioide más potente hasta ahora y hay toda una situación y una problemática alrededor de esto. Y por debajo de la morfina encontramos los opioides débiles. Aquí tenemos hidrocodona, tramadol, codeína y por encima de la morfina, opioides fuertes, ¿ya? Pasando por la buprenorfina, la heroína, el fentanilo. Más potente que la heroína. Chicos, preguntas, dudas hasta ahora de la clase, preguntas Ninguna personales que hasta ahora. tengan de estos medicamentos. Todo bien. Ninguna, Nada, todo profesora. claro. Sí, es que yo Listo, estoy un chicos. poco enferma, Entonces, disculpe. ya no hay problema. Listo. Lo importante es que están, así no respondan. Sí, no, sí, estoy escuchando, es Pero, que estoy un poco enfermita. listo, chicos. Entonces terminamos un poco antes la clase. Ujú, Eh, es importante, como les dije desde la primera clase, que participen, que pregunten, que no se sí, queden con las dudas, que a veces pensamos que las dudas que podamos hacer de pronto son tontas o bobas y no, no es así, ¿ya? Lo mismo que les dije el primer día, recuerden que ustedes están pagando y aprovechen eso, ¿cierto? Aprovechen que ya. yo les respondo todo las dudas que ustedes tengan y eso, pero bueno, si me dicen que no tienen dudas, está bien. Entonces, Sí, em, nos vemos mañana a las 10 de la mañana para ver ya. la clase 4. ¿Listo? Voy a llamarlas a lista, aunque ya sé que está Silvia, Valentina, Francisca, Nicole y hay un usuario de Zoom que no me aparece el nombre. Soy Elizabeth, pero puse mi nombre, profe. Listo, entonces Elizabeth. No sé por qué no me sale con nombre. Ya, pero ya te tengo acá, no hay problema. Ah, ya. Leslie, por ejemplo, ha estado por ahí. Leslie, Marta, aquí tengo a Silvia, a Valentina. Daniela me Ajá, escribió sí. que no iba a poder asistir. Aquí está Elizabeth. Robinson, no. No, Robinson se Nicole la retiró, acuérdese, tengo. profe. Ya, Robinson se retiró, acuérdese. ya, listo. Nicole, Brenda y Francisca está por acá. Listo, chicos, entonces nos vemos mañana, que descansen. Nos vemos a las 10 y si les Ujú, surgen preguntas, mañana a las 10 entonces. Que estén muy ya, bien. Profesor, ¿va ya. a estar guardado la clase? Sí, lo que sí es que se demora un poco en cargar. Ah, ya. Entonces se demora como 1 hora y ya después mientras que la subo. Ah, Entonces la subo mañana antes de la clase y queda ahí cargada, listo. ya, ok. Sí, Gracias. yo, Ya, 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 gracias, profe. Nos ya, chao, vemos. Sara. Chao, Chao. chicas. Chao, profe, que esté bien. Chao, Valentina. Nicole, chao.